Hola, bienvenidos. Hoy tenemos un invitado muy especial. Seguramente ya lo conocen. Relatos de horror. Síganos a las profundidades del bosque en esta colaboración de 2 partes. Cuando terminen de escuchar aquí, pueden seguir escuchando la próxima parte en su canal. Al final de este video aparecerá un enlace para llevarlos ahí. También lo encontrarán en la descripción. Por ahora, síganos a la oscuridad. Vivo en Canadá, del lado del Océano Atlántico. Ahora, vivo en la ciudad capital de la provincia, pero cuando era niño me criaron en el norte, en el bosque, y principalmente estaba solo. Conozco los bosques y sé lo que es normal. Y les debo decir que hay algo que vive en los bosques de mi abuelo que no es normal. Soy demasiado gallina para ir a investigar qué es. A mi abuelo, Philip, lo llamaba Poppy, pero todos los demás lo llamaron Phil. Murió hace 2 años, justo después de su cumpleaños número 73. Había estado en un hogar de ancianos durante los últimos 3 años, pero los últimos meses fueron los más difíciles. Mi abuelo era mi mejor amigo cuando era niño. Era un hombre enorme, con una gran nariz roja, sin pelo y brillantes ojos azul zafiro. Se vestía bien y le encantaba el color rosa. Siempre vestía de rosa e incluso pintó el interior de su casa, que él mismo construyó, de color rosa. Realmente, él no era mi abuelo de sangre. Ese era Duncan, quien se suicidó en el 74. Nunca lo conocí, pero bueno, él no es realmente parte de esta historia. Mi abuela, Emma, conoció a Philip cuando era una joven viuda. No sabía nada de él. Pronto se enteró de que era inteligente, hermano de 4 hermanos menores y que poseía una enorme propiedad fuera del pequeño poblado de una parte diferente de la provincia. Ganaba dinero trabajando para la ciudad, cavando y pavimentando caminos y cosas por el estilo. Él y mi nana se enamoraron rápidamente. Ella había tenido 3 hijos con su primer esposo, mi madre y mis 2 tíos. Philip era bueno con los niños, pero nunca los dejaba venir a su casa. Solamente le permitía ir a Nana, hasta que yo nací. Nací en el 92. Fui un bebé inesperado, pero mi abuelo me amaba y me trataba como si fuera su propio hijo. Constantemente me prestaba atención. Era realmente una de las personas que realmente me cuidaban cuando era niño. Mi madre era negligente y egoísta, y constantemente me pasaba a otras personas, miembros de la familia, para que me cuidaran. Apenas recuerdo un buen intercambio con mi madre cuando era niño. Solo recuerdo haber jugado en el bosque. De vez en cuando, mi abuela y yo hacíamos el viaje de 1 hora o más para pasar el día en casa de mi abuelo. Él era dueño de un gran terreno. Estaba fuera de un río sinuoso que llevaba el nombre del pueblo más cercano. Era tierra familiar, sin embargo, la casa familiar original fue tragada por una inundación masiva, y mi abuelo la heredó cuando era joven. La casa familiar todavía está actualmente bajo el agua. Se derrumbó mucho antes de que yo pudiera verla. En su lugar, mi abuelo construyó una nueva casa y algunas propiedades de mantenimiento a su alrededor. Dejó el nuevo lago donde estaba y dejó que la vieja casa se fuera al agua y nunca habló de ello. Cuando me quedaba con mi abuelo y mi abuela para visitarlos, él me enseñaba cosas, muchas cosas útiles y hogareñas, como plantar y cultivar verduras, qué tipo de cosas eran comestibles del bosque, cómo hervir agua y limpiarla, qué huellas significaban qué tipo de animales estaban cerca, que el sonido de los zorros y coyotes al otro lado del lago no era nada para temer, qué tipo de árboles nos rodeaban, cómo criar pollos y cerdos para comer y tratarlos con respeto. Cosas así, solo sabiduría. Pero también me enseñó que los árboles abedules gritan cuando sopla el viento. Pero si algún día me tocara escuchar ese chillido constante y desgarrador,
y el viento no estaba soplando, que debía correr a casa de inmediato. Además, me enseñó que el olor a carne podrida generalmente significaba peligro y que no debería salir del sendero. También me advirtió de nunca quedarme fuera al anochecer, especialmente si estaba cerca del campamento o en el sendero circundante. Me dijo que la guadaña vieja y oxidada en el roble, aunque estaba tan vieja que se había convertido en ramas y se había fundido allí, es inmóvil y vagamente amenazadora, pero sirve de protección. Los vecinos siempre fueron extraños para mí. Nunca conocí el flujo constante de personas que alquilaron la propiedad. Nadie se quejó más de unos pocos meses. Recuerdo que varios de ellos perdieron perros y gatos a lo largo de los años. Las mascotas tenían dificultades para sobrevivir allí. A menudo encontrabas a los perros después de que los coyotes los alcanzaban. A veces los dejaban en los árboles o en las puertas, a veces en la parte trasera de los autos, en el cementerio de autos de mi abuelo. La propiedad azul era la del único sobrino de mi abuelo, Kenneth. Escrito incorrectamente, era un encantador ejemplo del analfabetismo rural. Kenneth era un tipo muy normal, con una esposa que era maestra de escuela primaria en algunas ciudades y a menudo no estaban en casa ya que no tenían hijos. El verano que cumplí 7 años, en el 98, mi madre decidió conducir hasta la casa de mi abuelo sin preguntarle si estaba allí. Ella nunca había estado en la propiedad y no sabía el camino. Recuerdo que se perdió varias veces tratando de encontrar el camino. Finalmente llegamos y recuerdo que mi abuelo se sorprendió por completo cuando aparecimos en su casa. Nunca había estado allí sin mi abuela y resultó que estaba fuera de la ciudad y no podía venir a cuidarme. Caía la noche y mi abuelo estaba nervioso. Es la única forma en que podría describirlo. Era una noche de verano notablemente tranquila, pero él estaba agitado, persiguiendo a los pollos en el establo donde se quedaron, asegurándose de que los gatos estaban encerrados en la tienda con el cerdo de 1 año que habíamos estado criando. Lo miré a través de la ventana del cuarto de barro, de puntillas para verlo detenerse y ocasionalmente frotar un pañuelo contra su frente, sudando en el calor pesado y espeso del verano. Recuerdo los gritos crecientes de los sapos mirones y las ranas toro del lago. Estábamos tan cerca y a menudo se volvían cacofónicos y realmente lo único que se podía escuchar. Ese verano, con el aire limpio, eran particularmente ruidosos. Me encantaba ese sonido más de lo que puedo admitir. Todavía me trae buenos recuerdos. Finalmente, un poco antes de que se oscureciera, entró y nos preparó una pequeña cena con carne de venado y papas. Nos fuimos a la cama poco después de eso. Pensé que era extraño, porque generalmente él y yo nos quedábamos despiertos para ver viejos westerns o algo en la televisión, pero me explicó que estaba cansado y que dormirse temprano era saludable. Así que me fui para la habitación. La casa que construyó había sido simple, con entrepiso y sin ático. En realidad, solo había 5 habitaciones en total, una sala de barro con una gran tina de lavado y la nevera. Tenía la única puerta al exterior. Se abre a la cocina y eso condujo a una sala de estar de concepto abierto. Justo arriba de la cocina y junto estaba su habitación, luego un pequeño baño y la habitación libre, donde estaba yo. Habían unas pocas ventanas, una de las cuales estaba en su habitación, que daba al porche delantero, y otra que estaba justo encima de la cabecera de la cama de la habitación donde yo estaba. También había una ventana a lo largo del costado izquierdo de la cama. Me acosté en esa cama familiar en el ruidoso silencio de las ranas que croaban y crujían rugiendo a través de las ventanas abiertas y protegidas. Finalmente me quedé dormido. Era temprano, muy temprano en la mañana, como a las 2:40 exactamente, porque desde mi punto de vista pronto vería el reloj sonando sobre nosotros.
No sé qué pasó primero. Creo que todavía estaba despertando, así que me di cuenta de dos cosas a la vez. Una, que mi abuelo me estaba sacando de la cama y tirándome al suelo de madera. Y dos, que alguien llamaba sin cesar a la puerta. Mi abuelo era enorme en comparación conmigo, y se acostó básicamente encima de mí y puso su mano enorme y callosa sobre mi boca, y me hizo callar con la otra. Recuerdo lo pálido que se veía a la luz de la luna. Sus ojos eran pálidos y se parecía mucho a un niño asustado. Fue entonces cuando me di cuenta de que las ranas se habían quedado en silencio. Los golpes continuaron, ruidoso, muy incesante, hecho en un patrón de 3 con pausas cortas e impacientes en el medio. Entonces escuché una voz, muy inquietantemente tranquila y distante, que venía del frente de la pequeña casa. «Philip». Miré a mi abuelo. Absolutamente nadie lo había llamado Philip. Todos, absolutamente todos lo llamaban Phil. Odiaba ser llamado Philip hasta que murió. «Philip, soy yo, tu sobrino, Kenneth». Fue entonces cuando comencé a asustarme mucho. Nunca conocí un miedo así, pero escuchar esa voz extrañamente clara y sin emociones, llama a mi abuelo con ese nombre equivocado y luego nos dice que era su sobrino Kenneth. Kenneth, con la cara alegre y la retumbante voz pueblerina y el encantador nombre mal escrito. Lo que sea que fuese, continuó golpeando ahora la casa en sí. Pude escucharlo golpear el vidrio de la ventana de la habitación de mi abuelo. Una vez más, llamando con esa voz limpia y cristalina. «Philip, soy yo, Kenneth, tu sobrino. Déjame entrar». Escuché lo que sea que fuera, salir del porche después de un momento o dos, y se oía que comenzaba a caminar, siguiendo el costado de la casa, presionando más fuerte sobre mí y cubriendo la mayoría de mis ojos con la palma de su mano, volviéndome a callar. Apenas podía ver el azul de la pantalla sobre mí, pero podía escuchar perfectamente. Caminaba a un ritmo lento y uniforme, sin prisas en absoluto. Sin embargo, se detuvo una vez, en la ventana del baño, tocando de nuevo. «Philip», llamó entonces. Se detuvo justo contra el mosquetero que estaba sobre nosotros. No podía verlo, pero podría ver algo bloqueando la luz azulada. Podía escuchar algo tomando lentas, parejas inhalaciones. De repente, algo oscuro presionó contra el mosquetero y recuerdo estar tan aterrorizado que no podía respirar. «Philip, sé que estás ahí. Soy yo, tu sobrino. Déjame entrar». Nos quedamos allí en un enfrentamiento durante tanto tiempo que mi cuerpo tenía moretones por el suelo. Nosotros, atrapados en el suelo, y él, de pie contra la pantalla. Finalmente, después de tanto tiempo, me mareé por contener la respiración. Liderando ese paso fácil y suave contra el costado de la casa y luego fuera, desapareció tan rápido y sin previo aviso como llegó. Mi abuelo esperó un poco más. Lentamente, con cautela, se levantó y me volvió a acostar. No dijo ni una palabra, pero cerró la ventana antes de volver a sentarse en la oscuridad de la cocina. Lentamente, el sonido de las ranas regresó, y en algún momento, cuando la luz de la mañana finalmente comenzó a asomar por las ventanas, me quedé dormido. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido del ATV al ser sacado de su granero. Me levanté apurado, todavía adolorido por haber sido presionado contra el piso, y corrí hacia la puerta principal, solo para ver a mi abuelo salir del estacionamiento y dirigirse hacia el sendero del bosque. Estaba tirando de un pequeño carrito detrás de él y tomando las cosas con calma.
Tuve tiempo de sobra para ver la lona industrial azul que cubría la parte posterior del carrito. Me puse un par de botas y salí, esperando al menos ver a dónde iba, y terminé al lado de la tienda, o granero supongo. El gran roble era el de guadaña que había crecido en sus ramas, con raíces justo al lado de la trilla, estacionada al lado del granero. Me paré a su lado. Entonces, no sé qué es lo que realmente me hizo mirar hacia arriba, pero me encontré con mi cerdo, el que tomamos un año para criarlo, mirándome inexpresivamente desde una nueva percha al lado de la guadaña. Mi abuelo había matado al cerdo, había llevado su cuerpo al bosque y había dejado solo la cabeza en el árbol. No grité, pero quería hacerlo. Quería gritar tanto que sentí que mi garganta se comprimía aturdida, aterrada y silenciosa. Para el día siguiente, mi abuelo fingió no saber de qué estaba hablando cuando le pregunté a dónde había ido y dónde se había ido el cerdo. Fingió que no había pasado nada la noche anterior. Almorzamos y cenamos. Luego nos acostamos temprano. Esa noche transcurrió sin incidentes. A la mañana siguiente, sin embargo, salí. Creo que todavía estaba operando en piloto automático. Cuando salí por la puerta, no entendí lo que estaba mirando. Debajo del roble, el que tenía a mi cerdo adentro, parecía que alguien había dejado un montón de hojas verdes. Cuando me acerqué, se hizo más claro. La cabeza del cerdo había desaparecido por completo y había sido reemplazada por alas de polilla verde pálido. Alas de polilla luna, toneladas de ellas, pero no cuerpos, solo las alas sueltas. Recordé esas alas sueltas que yacen allí, sobre el tobillo profundo, apiladas contra el árbol con la sangre del cerdo aún corriendo por su corteza. Mi abuela vino a buscarme esa noche. Recuerdo que pasé la mayor parte del día llorando, solo esperándola. Nunca volví a esa casa después de eso. Nunca, ni una vez en casi 20 años. Estoy horrorizado de ese lugar, totalmente mortificado. Mi abuelo murió hace 2 años. Me dio la propiedad. Creo que se supone que debo ir allí y cuidar lo que sea que vino a buscarlo esa noche. Esta es una historia interesante que me pasó cuando estaba en sexto grado. Fue hace 10 años atrás y probablemente era alrededor de septiembre. En el recreo y el almuerzo salimos en días agradables. El patio de la escuela constaba de 2 parques infantiles, un campo de fútbol y un campo de béisbol rodeado de áreas boscosas. Se suponía que no debíamos ir al bosque, pero solo había unos pocos monitores vigilando cientos de niños. Ese día en particular mi amiga Courtney estaba en el bosque y regresó corriendo diciéndome a mí y a mi otro amigo Justin que la siguiéramos al bosque. Un par de metros adentro había una tienda de campaña y un hombre de mediana edad sentado cerca. Estábamos un poco asustados, pero el tipo inmediatamente nos explicó que no tenía un hogar y que tenía mucha hambre. Nosotros, pensando que éramos inteligentes, le pedimos ver su identificación para saber si podíamos confiar en él. Recuerdo que su primer nombre era Justin, al igual que mi amigo. Después de eso nos fuimos con la impresión de que Justin sin hogar era un buen tipo. Así que el día siguiente decidimos empacar refrigerios adicionales en el recreo para dárselos. Durante unos 3 días le llevamos comida a Justin sin hogar y tuvimos breves visitas con él. Tratamos de mantenerlo en secreto con los otros niños, pero siendo tan jóvenes no éramos tan buenos para escondernos que nos escabullíamos en el bosque cercano. El último día que vi a Justin nos dijo que estos bosques no eran lo suficientemente grandes. Me preguntó si había bosques más grandes en el área para que él viviera. Con ganas de ayudar le expliqué que había un bosque profundo cerca de mi casa, que solamente estaba a 5 minutos a pie. Después de la escuela, Courtney y yo lo acompañamos hasta allá. Courtney vivía en la cima de la colina más cerca del bosque, así que cuando llegamos a mi casa me entré y Courtney lo llevó a la cima donde comenzó el camino hacia el bosque.
Ahora este hombre nunca trató de lastimarme ni a mí ni a mis amigos. Pero Courtney vino y me dijo al día siguiente en la escuela que la policía los había encontrado en la cima de la colina. Terminaron arrestando a Justin y Courtney y yo todavía no estábamos seguros de cómo nos habían descubierto. Al día siguiente en la escuela el director entró en nuestra clase extremadamente enojado porque habíamos sido lo suficientemente tontos para ayudar a un tipo al azar que vivía en el bosque. Su forma de pensar estaba bastante justificada, pero nuestras mentes jóvenes no podían entender el porqué. Decidimos buscar el nombre de Justin en internet y resulta que este tipo sin hogar que ayudábamos no era una persona buena, sino más bien era todo lo contrario. Las noticias locales habían publicado que estaba relacionado con un crimen respecto a su esposa e hijo, y por ende estaba huyendo de la policía. Entonces al hombre que vivía en el bosque detrás de mi escuela primaria, me caías bien pero no nos volvamos a ver. He tenido la desgracia de encontrarme con algunos tipos aterradores en mi vida. Mis amigos dicen que soy un imán para atraer a raros. Así que soy bastante cautelosa y estoy al tanto de que soy un poco mayor. Pero cuando era adolescente, supongo que se podría decir que era muy ingenua. Cuando tenía 20 años, mi familia y yo, mi madre y mi hermana pequeña, nos habíamos mudado de una pequeña aldea rural a una ciudad en el sur. Fue un gran cambio, y como había estado teniendo problemas donde estaba, acogí como beneplácito el cambio de escenario. Era una ciudad hermosa, en una parte próspera del país, pero luché y luché por encontrar un trabajo, y me sentí muy frustrada ya que mi madre necesitaba un poco de ayuda con el dinero. En el transcurso de aproximadamente 3 meses, nos hicimos bastante amigables con un chico de mediana edad. Él tenía una tienda de comida para llevar en la ciudad. Se llamaba Phil. Él era el tipo de persona que si alguna vez nos veía haciendo algunas compras, vendría a charlar y a preguntar cómo estaba la familia, y él realmente parecía un tipo decente e incluso afectuoso. Entonces, cuando dijo que me podría dar un trabajo en su tienda e incluso un pequeño apartamento en el piso de arriba, con un súper descuento en la renta, pensé que estaba súper bien y que tal vez las cosas estaban mejorando para mí. Phil obtuvo nuestra dirección y nos dijo a mí y a mi mamá que llegaría por la tarde cuando saliera de trabajar y de ahí me llevaría en auto para ir a ver el departamento. Me he visto bastante casual, pero presentable, y me sentía emocionada y confiada pensando que wow, un trabajo y un nuevo apartamento, todo está saliendo como un sueño. Solo necesitaba demostrarle que soy sofisticada y que sería una gran empleada. Alrededor de las 8 de la noche, toca la puerta principal y mi mamá responde. Él le dice que probablemente solo estaremos alrededor de media hora y que me hará volver sana y salva en poco tiempo. No llevé mi teléfono conmigo, ya que no tenía crédito para llamar y no pensé que lo necesitara para un viaje rápido por el departamento y de regreso. En retrospectiva, fue una decisión bastante estúpida. Tal vez tener mi teléfono lo habría disuadido de lo que estaba a punto de hacer. Ya estaba oscuro y entré en su automóvil y comenzamos a mover. Él está charlando, preguntándome cómo estoy y describiendo cómo es el departamento, cuando en cuestión de minutos vi que no estábamos tomando la ruta convencional que nos lleva directamente al pueblo. Al principio creí que me estaba llevando en una especie de atajo por la ciudad para llegar más rápido, y pensé que eso tenía sentido ya que conoce bien el área y yo no. 30 segundos después de darme cuenta de que me está llevando en la dirección completamente opuesta, puedo ver que nos estamos alejando de la ciudad poblada y estamos entrando en una área donde los árboles inundan ambos lados de la carretera. Mi cerebro ahora está trabajando como loco pensando a dónde diablos me está llevando este tipo. Mantuve de alguna manera la compostura y le pregunté, ¿a dónde vamos? Estamos yendo al lado contrario. Él me contestó, pensé que te llevaría un pequeño recorrido,
Es hermoso aquí, muchos bosques y lugares tranquilos que me encantaría mostrarte. Eso lo dice en su tono alegre y normal. No era capaz de decir nada en ese momento porque los pensamientos lógicos y razonables de mi cerebro estaban en guerra total. Estoy tratando de mantener la calma pensando que está bien. Parece bastante normal. ¿Por qué no querer mostrarme algo lindo? Estábamos en una zona deslumbrante, llena de belleza natural. Probablemente esté muy orgulloso de mostrarme dónde vive. Sin embargo, mi corazón no estuvo de acuerdo y una ola de pánico se apoderó de mí y una pequeña voz entró en mi cabeza y gritó: ¿Eres estúpida? No deberías estar aquí. Así que solo estaba allí en silencio, contemplando el paisaje que se vuelve cada vez más siniestro, porque en ese momento no sabía qué pensar. Todo lo que sé es que cada célula de mi cuerpo me gritaba para encontrar una manera de salir de esta situación. Comencé a buscar carteles, casas de hitos distintos, zanjas, árboles enormes, cualquier cosa que pudiera usar para reconocer mi camino de regreso si tuviera que salir disparada de su automóvil. Phil obviamente podía sentir que estaba nerviosa, así que solo me estaba hablando sobre cómo son los trabajos y cómo su personal es amable, y antes de darme cuenta, se ha desacelerado y ha entrado hacia un pequeño camino de barro que tenía una línea de árboles densa a un lado y campos abiertos negros por la oscuridad en el otro. Mi estómago literalmente cae y mi cuerpo contempla poder vomitar en todo su auto, porque en realidad de lo que está por suceder me golpea como un tren de carga. En este momento estoy pensando, si salto aquí, tengo que ser capaz de correr sobre campos fangosos, pero mi imaginación comienza a parpadear con ayuda de imágenes de él agarrándome antes de que tenga la oportunidad de salir por la puerta, así que me quedé allí, abrochada en el asiento de pasajeros sin decir ni una palabra. Solo pienso que si él me ataca, no voy a hacer ningún ruido, no le daré la satisfacción de mostrarle que tengo miedo. Mi cerebro era tan útil como una tetera y estaba empezando a enojarme conmigo misma por no hacer algo, pero estaba aterrorizada. Salimos a la cima de ese pequeño camino de tierra y había un pequeño aparcamiento rodeado de bosques con un coche en él. Estaba claro, había gente allí teniendo sexo, y cuando él se estacionó junto a ese auto, me di cuenta de que me ha llevado a un lugar en la noche donde la gente va para tener momentos íntimos en el medio del denso bosque. Se voltea hacia mí y pone su mano sobre mi rodilla y dice: deberíamos hacer lo que están haciendo ellos, con una expresión seria y mortal en su rostro. Finjo una extraña risa, mitad nerviosa, mitad quejumbrosa, y trato de reírme de la sugerencia mostrando que no me gusta y que estoy súper incómoda en este momento. La expresión alarmada en su rostro ante mi risa gorgoteada, que suena como si me hubiera tragado una papa entera, claramente lo asusta y estoy mentalmente felicitándome por mi reacción socialmente incómoda y groseramente poco atractiva. Será divertido, nadie nos verá. Él persiste. No, no quiero. Mas estoy viendo a alguien en este momento. Yo le miento. Pero él se sienta allí, solo sonriéndome como un gato de Cheshire, como si fuera a cambiar milagrosamente mi mente en el sitio de su extraña cara. Mamá me estará esperando en casa ahora, le digo, después de unos 30 segundos más incómodos de esos mientras trato de hacer todo lo posible para no hacer contacto visual. Estoy seguro de que no le importará que salgas un poco más conmigo. Puedes confiar en mí, ¿sabes? Me dice con una cara seria. Yo alejo bruscamente mi pierna de él y le digo de nuevo: mi mamá me estará esperando. Comenzará a entrar en pánico si no estoy en la casa en los próximos minutos. Llévame a casa. Lo miro directamente a la cara y él sabe que no estoy jugando. Ok, está bien. Te llevaré de vuelta ahora. Sin una palabra más,
Me saca de ese lugar espeluznante y cutre y de regreso a casa. Mi dedo se mueve sobre el botón del cinturón de seguridad lista para salir. Cuando nos detenemos fuera de mi casa, suspiro de alivio, ya que puedo ver mi seguridad literalmente a unos metros de distancia, y antes de que pueda detenerme, salgo y cierro la puerta detrás de mí. Cuando paso por encima de una pequeña valla de cuerda alrededor de nuestro jardín, él sale de su auto y mi corazón se hunde. Creo que pasaré y veré a tu madre rápidamente, me dice, y juro que puedo ver una sonrisa en su rostro. Pero sé que solo está haciendo esto porque se está volviendo loco sabiendo muy bien que voy a decirle a ella lo que pasó. Él estaba tratando de retrasar lo inevitable o asustarme para que mantuviera la boca cerrada. Antes de que pudiera tratar de convencerlo de no entrar, mi mamá nos escuchó llegar y abrió la puerta. Sin saludarla ni nada, pasé a su lado con un pensamiento en mente. Fui directamente a la cocina y saqué un cuchillo pequeño del cajón. Fui a la habitación de mi hermana y le dije, no te atrevas a salir de esta habitación, no importa lo que escuches. Al ver el cuchillo que llevo en mi manga, ella solo me mira con pánico en los ojos y susurra, ok. Regreso a la sala de estar y el descarado idiota está sentado en el sofá, extendido ahí como si fuera su casa. Veía rojo, juro por Dios que me sentí como el Hulk. Estaba lista para acabar con él. Me senté incómodamente en el brazo del sofá en la que estaba sentada mi mamá, lo más alejado que pude de él, ya que él solo se sienta allí hablando con mi mamá sobre cómo está encontrando el área y que si los vecinos son amigables, manteniendo sus pequeños y brillantes ojos de comadreja en cada uno de mis movimientos. ¿Por qué no vienes y te sientas aquí a mi lado? Él acaricia el cojín del sofá a su lado. No, estoy bien aquí, gracias. Le digo mientras estoy inquieta con mi manga tratando de evitar que el pequeño cuchillo se caiga frente a él. ¿Por qué estás sentada allí? Ven aquí, sinceramente, no te voy a morder. Él se ríe y palmea el asiento junto a él otra vez. No, estoy bastante cómoda aquí. Gracias. Esta vez con los dientes apretados. Mi mamá está mirándonos a cada uno de nosotros como si fuera un partido de tenis, y puedo ver que algo se está registrando en sus ojos. Puede ver que mi comportamiento está fuera de lugar. Así que yo seguía muy nerviosa, medio parada, medio sentada y jugueteando con mi manga. Estoy nerviosa y mirando a mi madre a la cara intensamente, mentalmente tratando de hablar, como tratando de hablar con ella a través del poder de la telepatía. Ay, se está haciendo demasiado tarde ahora, así que creo que deberías irte. Ella finalmente habla. Mamá está empezando a verse ansiosa ahora. Ya finalmente creo que se había dado cuenta de que algo había sucedido. Phil se levanta, acepta y murmura algo como sobre tener que revisar algo en su tienda, cuando pasa junto a mí y está casi fuera de la habitación cuando hace una pausa y vuelve hacia mí y extiende su mano para estrechar la mía. Estoy pensando para mí misma qué cosa tan extraña hacer. Aprovecho la oportunidad para ofrecerle amablemente mi mano, que tenía el cuchillo, tomando un poco más de fuerza de lo educado. Pronto sacó su sucia mano de la mía, cuando la punta del cuchillo lo golpeó. Miró hacia abajo y vio la cuchilla, y luego me miró. Lo miré con tanto asco. Phil salió de nuestra casa muy rápido, sin decir ni una palabra más. Le conté a mi mamá todo lo que había pasado, y no lo podía creer. Estaba muy enojada y asustada. Discutimos acerca de ir a la policía, pero en realidad no había pasado nada criminal por su parte. Lamentablemente, cuando le mencioné a un par de chicas de mi edad que vivían en nuestra calle, se callaron y se miraron de forma extraña. Supuse que probablemente ya les había hecho algo este tipo antes. Nos alejamos del área después de esto. Me alegra informar que nunca más tendré que ver la cara espantosa de Phil.
Esta experiencia sucedió en unas tierras de mi familia en Carolina del Norte en donde solía vivir. Todavía caso, así que esta experiencia nunca me impidió regresar para cazar. Lo llamamos el ruido y hasta el día de hoy se le preguntas a las personas que viven o vivieron por esas tierras sobre eso. Saben exactamente de lo que estoy hablando. Sea lo que sea, fue muy ruidoso y muy rápido. Fue como un grito primitivo muy fuerte. La primera vez que lo escuché estaba cazando con mi padre y con mi hermano. Estábamos acechando y avanzando muy lentamente y metódicamente por el bosque. En un momento me di cuenta que todo se había vuelto extrañamente silencioso y lo único que se escuchó fue el agua corriendo sobre las rocas del arroyo. Mi papá nos detuvo y dijo que nos quedáramos quietos y que no nos moviéramos. Tan pronto como nos detuvimos gritó detrás de nosotros y fue tan fuerte que me hizo tapar los oídos. Mi padre nunca mostró miedo y siempre fue racional, pero se veía muy nervioso. Eso hizo que mi hermano y yo nos asustáramos bastante. Mi hermano tenía su arma al hombro mirando a su alrededor tratando de detectarlo. Solo quería ver qué era y cerciorarse de que no estuviera tan cerca. Luego gritó de nuevo y ahora parecía estar más cerca y frente a nosotros. Mi papá me puso la mano en el hombro y me dijo que corriera hacia el auto lo más rápido posible. Salté como un conejo asustado y corrí tan rápido como mis piernas pudieron. Todos estaban corriendo y pudimos escuchar este grito detrás de nosotros mientras corríamos. A lo lejos pude ver el camino de las llantas en la terracería y supe que el auto estaba cerca. Dejó escapar otro grito que sonó como si estuviera a mi izquierda y ahora muy pero muy cerca de mí. Salí disparado a la derecha y todos salimos a la carretera unos 100 metros por encima del automóvil. Allí es cuando escucho este silbido extraño del bosque y luego todo volvió a la normalidad. Los pájaros cantaban, las ardillas gritaban y los cuernos graznaban. Nos detuvimos para recuperar el aliento y caminamos inquietos hacia el auto listos para cualquier cosa. 100 metros nunca parecieron estar tan lejos. Esta no fue la última vez que lo escuché. De hecho, tengo más historias que involucran este extraño ruido. Mi familia trató de encontrarlo durante años para resolver el misterio. Cuando pensábamos que estábamos cerca, se escuchaba de pronto en otro sitio. Incluso los perros de caza entrenados escapaban de esta cosa. Cosas raras han pasado, pero todavía me encanta cazar. Y si esa cosa me atrapa mientras estoy cazando, al menos estoy haciendo algo que amo y cerca de la naturaleza. Una de mis experiencias más aterradoras sigue así. Hace unos 5 años, yo y otros 7 o 8 amigos fuimos a una aldea, no recuerdo el nombre, pero fuimos para asistir a la boda de un amigo. La tradición de la ceremonia de boda se programó alrededor de las 9 de la noche. La ubicación estaba a unos 100 kilómetros de Ahmedabad, así que salimos después del trabajo a las 6:30 de la noche y pudimos llegar allí alrededor de las 9:30. Todos estábamos bastante hambrientos, así que decidimos tomar la cena y luego asistir a la ceremonia. Las ceremonias de boda indias generalmente toman algo de tiempo y terminó alrededor de las 2 de la mañana. Era invierno y la ceremonia de matrimonio se celebró en campo abierto. Hacía bastante frío. Decidimos cuando ya era muy tarde, o digo temprano, regresar a Ahmedabad, ya que todos tenían que asistir a su trabajo al día siguiente. Teníamos 2 autos. Uno era un SUV Mahindra y el segundo era un Wagon R. Mi amigo conducía el SUV y yo conducía el Wagon R, manteniendo una distancia segura. Todos estábamos al tanto de las historias sobre esa carretera. Hay muchas historias de accidentes. Algunas personas también han confirmado haber visto fantasmas en esta parte. Después de unos 20 o 25 minutos de manejo, la carretera estaba rodeada de árboles y solo nuestros 2 autos iban en la carretera. Raramente habíamos visto 4 vehículos en esos 25 minutos. El camino era largo, con muchos árboles y sobre todo, oscuro. Conducíamos a una velocidad de 80 o 100 y de repente mi amigo y yo, que estábamos sentados en el asiento del copiloto,
Vimos algo corriendo desde el lado derecho de la carretera y se atravesó por el auto de mi amigo, tal como lo vemos en películas de terror. El SUV se sacudió como si hubiera golpeado algo enorme, aunque mi amigo que conducía ese auto no se detuvo, sino que redujo la velocidad. En cuestión de segundos, mi auto también llegó al lugar exacto y yo también disminuí la velocidad del automóvil para comprobar qué era. Mi amigo y yo miramos desde las ventanas del automóvil al piso, pero no había nada allí. Le pedí a mi amigo que llamara al otro amigo que conducía el SUV. Lo llamó y me entregó el teléfono. Le dije, no pares el auto, nos detendremos en el próximo círculo para tomar un té. En 20 minutos llegamos a ese círculo. La historia no termina aquí. Comenzamos a hablar sobre lo que acaba de suceder. Yo al otro amigo conductor le dije, ¿qué pasó? Él respondió, no sé, ese gato vino de la nada y golpeó el auto. Yo y mi otro amigo que estaba en el auto nos miramos de forma extraña y le dije a mi amigo lo que habíamos visto. Vimos a una dama correr hacia el auto y ella pasó a través del auto así como nada. Pensamos que la había atropellado, pero cuando miramos ya no había nadie ni nada. Era un silencio absoluto y todos nos estábamos mirando a la cara, pero nadie tiene la explicación de lo que nos acaba de pasar. Eso fue muy extraño. Vimos una dama y ellos vieron a un gato. Sin embargo, el carro también se sintió fuerte cuando golpeó algo y cuando vimos, no había absolutamente nada. Muchísimas gracias por escuchar estas historias. Espero que les haya gustado. Además, quiero darle las gracias y agradecimiento a Relatos de Horror por la colaboración. Ha sido un encanto. Por si no lo conocían, sigan su canal para tener más dosis de historias escalofriantes. El enlace para la segunda parte de la colaboración se encuentra en la pantalla y en la descripción. No se les olvide dar un like y suscribirte a ambos canales para no perderse las nuevas historias cada semana. Por ahora, cuídense y nos vemos en la próxima.